todo el mundo tiene miedo. La diferencia está en que las personas que generan una mejor versión o hacen un reseteo de su vida van a tener claro que van a actuar a pesar del miedo, porque si no, el miedo te encarcela y eres un esclavo. Todo el mundo tiene miedo. La diferencia está cómo usted lo gestiona. El universo siempre va a buscar la forma de cómo llevarte al camino correcto. El problema no está en transitar el camino correcto. El problema muchas veces está en que nosotros no queremos dejar el camino donde ya estamos. Y no queremos dejar el camino donde ya estamos. Por mucho de que sea bueno, sea malo, sea más o menos, no lo queremos dejar porque ya estamos habituados. Hace rato que dicen es necesario hacer un cambio porque las cosas no se están dando, esto no está resultando. Y una vez me acuerdo que en un programa decíamos, no hay patada en el traste que no te tire para adelante. La vida te va a llevar, de alguna otra forma, a que hagas un cambio, una transformación en tu vida y hagas una reinvención. Ya, te dije una vez que teníamos que hacer esto. No me pescaste. La segunda vez te lo dije un poco más fuerte. Ya la tercera vez te tuve que hacer una zancadilla y ahora ya voy a necesitar que te muerda un perro o que te pase algo más extremo para que tú entiendas que tienes que quedarte en la casa descansando y tienes que dejar de salir a trabajar en este trabajo que no te gusta. Felipe te saluda, Juan Pablo está aquí, charlando de la vida, del amor que hay en ti. Respiras profundo, se escucha el corazón, sube la energía, se eleva la intención. Conectados, tu podcast alcalino, un espacio de luz en tu camino. Conectados, te hace bien desde el sonido. Espiritualidad que cambia tu destino. Bienvenidos, queridos amigos de Conectados, a este nuevo episodio número 77, que se titula Resetea tu vida. Algo tan importante que de hecho a todos nosotros nos ha pasado, Felipe, en más de una oportunidad. Yo creo que muchos de ustedes que nos están escuchando en estos momentos se van a dar cuenta de cuántos momentos ustedes han reseteado su vida. Sin embargo, es tan importante identificarlo y hacer estos reseteos algunas veces de forma más consciente para buscar nuestra propia felicidad. Así que el día de hoy quiero dejarlos con mi amigo que va a empezar a presentar este tema maravilloso para todos ustedes y espero que lo disfruten, por supuesto, como siempre. Querido amigo Felipe, te dejo el micrófono. Gracias, amigo. Bueno, este tema estábamos conversando con Juan Pablo del reseteo, de este reseteo personal. Es un gran tema, amigo, porque en general es un término nuevo que se utiliza, pero en general podríamos decir que cuando hablamos de un reseteo estamos hablando de cómo nosotros podemos reiniciar y transformar nuestra vida. Y conversando con Juan Pablo acá afuera, hemos visto que nosotros hemos hecho varios reseteos, en nuestra vida. Por lo menos voy a explicar desde mi punto de vista. Yo me dedicaba a enseñar las ciencias matemáticas en la universidad durante 20 años y debido a una situación que justamente hablábamos con Juan Pablo que tiene que ver con la crisis, hubo una crisis en la universidad y me encontré en una situación compleja donde tuve que hacer un reseteo, que en el fondo tuve que hacer un gran cambio y una transformación en mi vida, lo cual en ese reseteo me llevó justamente a dedicarme, digamos, en forma de tiempo completo, amigo, a todo esto del tema del autoconocimiento, el desarrollo personal a través de la sabiduría de los números. Ahora, yo creo que todos de alguna otra forma hemos tenido algunas situaciones donde cuando entramos en crisis, ¿ya? Siempre en el fondo van a pasar en algunos momentos en nuestra vida, que pueden ser a nivel personal, a nivel que es profesional, también en tema de la salud. Nosotros podemos encontrar que vamos a tener que hacer un cambio, vamos a tener que hacer una transformación. Entonces, el tema de hoy día un poco es ir comentando un poco cómo, de alguna otra forma, a veces uno no está tan claro, amigo, pero hay algunos síntomas, por llamarlo así, o algunos puntos que nos pueden hablar de que es necesario hacer un reseteo, es necesario hacer un cambio. A veces pasa que uno no lo ve venir, o podríamos decirlo de otra forma, amigo, uno se hace el loco, está recibiendo señales del universo, Hace rato.
¿cierto? Hace rato que dicen es necesario hacer un cambio porque las cosas no se están dando, esto no está resultando. Y uno muchas veces, hemos hablado en otros programas, a veces uno no quiere ver esto, uno se resiste, uno se niega o uno posterga las cosas. Y una vez me acuerdo que en un programa decíamos, no hay patada en el traste que no te tire para adelante. Así es. Entonces, ¿qué pasa con esto, amigo? Que de repente la vida te va a llevar, de alguna otra forma, a que hagas un cambio, una transformación en tu vida y hagas una reinvención. Yo me acuerdo un reseteo general, amigo, si lo miramos así, el 2020, ¿te acuerdas tú? 2019, 2020, principio, que la gente tuvo que reinventarse, tuvo que hacer muchos cambios. Bueno, uno de ellos, puntualmente, el que me toca a mí, después Juan Pablo contará lo suyo, tuvo que ver con que yo hacía todo presencial. Y entonces me encuentro que eso ya no ocurre porque no nos podíamos juntar, no nos podíamos reunir. Y entonces va a aparecer este tema, ¿te acuerdas, amigo? Que empieza uno a empezar a hacer todo esto online y la gente comprándose computadores, comprándose cámaras, estas cositas que están acá, estos anillos de luz. Anillos de luz. A poder de alguna otra, ¿cierto? Todas estas cosas, ¿cierto? Empezar a trabajar desde otra, digamos, mirada distinta, que era trabajar desde la casa y también usando estos medios tecnológicos. Bueno, mucha gente se resistió, entre ellos yo me resistí, pero hubo un momento dado que yo iba a terminar quebrado financieramente si no hacía esto. Y ahora, todo lo contrario, después de ese reseteo o de ese reinicio o esa transformación de vida, mira lo que aparece en el fondo, que nosotros empezamos con Juan Pablo a hacer los programas también online, porque también antes yo trabajaba en el centro donde estaba el centro Body, y él tenía una radio, todo se hacía presencial. Entonces, Todo después presencial. empezamos a hacer cosas, ¿te acuerdas? Todo, digamos, todo online, y sucede que yo creo que, vamos a llamarlo así, yo creo que estamos nuevamente a punto nuevamente de otro reseteo o de otra transformación o otro reinicio, y eso tiene que ver, lo hemos conversado en el programa anterior, sobre este cambio energético que hay. Y este cambio energético, amigo, nos lleva a situaciones donde se habla de que el incremento de la energía en el planeta, ahora que me acuerdo, y hubo una señora también que cuando hacemos estos pequeños cortos preguntó, ahí voy a responderle también, preguntó, bueno, ¿y qué se hace? Entonces yo explicaba en ese programa que esta energía que está entrando nos va a llevar a nosotros a ciertas situaciones internas donde podemos entrar en ciertas crisis personales, ¿ya? Y esas crisis personales nos van a llevar, vamos a llamarlo así, nos van a invitar, podríamos ser más bonitos, que en un momento dado nosotros entremos nuevamente en un reseteo personal. Pero este reseteo personal, amigo, tiene que ver puntualmente con ya a nivel mucho más interno, mucho más de nuestro estado de ánimo, de cómo estoy viviendo mi vida, de cómo yo me siento en este momento. Yo, como siempre estoy haciendo clases y siempre estoy en contacto con las personas, hay mucha gente que empieza a hacerse cuestionamientos. Y uno de los cuestionamientos, amigo, tiene que ver, por un lado, con un tema laboral, ¿ya? Un tema laboral. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Que mucha gente a lo mejor se siente que a lo mejor el trabajo no es lo que le genera, ¿cómo podríamos decir, esta plenitud? Hay un tema de desgaste, hay un tema que hay mucho estrés, ¿se entiende? Donde de alguna otra forma la persona se está cuestionando realmente si quiere seguir ahí. Y entonces yo creo que es bueno ir contando un poco qué te parece algunos síntomas, algunos síntomas que hablarían un poco sobre este tema. Ahí estoy contando uno, pero podríamos contar cuándo usted podría estar de alguna otra forma implicando que debe hacer un cambio, que debe hacer una transformación personal, que debe irse dentro. Entonces vamos a mostrar los síntomas que pueden indicar que ha llegado el momento de hacer un reseteo o un cambio personal. Por ejemplo, mira, el primer síntoma
tiene que ver mucho cuando cuando la gente piensa o siente que se está esforzando mucho por algo. Es decir, ha tratado de empujar y empujar algo, ¿ya? Y entonces como que no, las cosas no están funcionando. Entonces, No ¿qué fluye. pasa acá? No fluye eso, amigo. Entonces uno dice, oye, parece que llegó la hora de reevaluar qué está pasando en mi vida. Entonces, la pregunta es, ¿voy en la dirección correcta? Y me empiezo a hacer este cuestionamiento. Aquí, esto puede ser con la pareja, con el trabajo, con el proyecto, con la familia. Entonces, la pregunta sería para todos los amigos que nos escuchan y que nos van a ver. La pregunta sería así. Si sientes que diste lo mejor de ti y no funciona, entonces a lo mejor hay que cambiar de dirección. Totalmente. Entonces, primer tema. Parece que aquí habría que hacer un cambio de dirección. Ahora, ese sería un síntoma. Ahora, vuelvo a decir lo mismo, ¿eh? Mucha gente a veces está en esta situación, pero no hace nada. ¿Ya? Y ahí, bueno, acuérdate lo que hablamos, esto se va acumulando, acumulando, acumulando y puede llegar de otra manera. Ahora, segundo síntoma. Muchas veces, fíjate, la gente no se da cuenta que empieza como a sentir, vamos a llamarlo así, que todo se le viene abajo. ¿Cachai? Es como un estado, podríamos decirlo, un poco de tristeza, de melancolía, donde me estoy sintiendo extraño. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando yo también estoy sintiendo, no solamente el primero quiere empujar y hacer fuerza, sino que realmente mi estado de ánimo cambia y yo siento, de alguna forma, que me estoy desmoronando, que ya no me siento bien, que caigo a veces sin darme cuenta, podría ser en un estado de depresión, ese sería, fíjate, un segundo punto o un segundo síntoma que es necesario hacer un cambio. Entonces es como un estado de desesperanza, de desencanto, que es distinto a empujar al otro. Como que ya no me siento bien. Ahí tenemos el segundo, amigo. ¿Qué te parece? Muy bien. Ya, y Sigamos. hay uno que es fuerte, que es cuando el cuerpo te habla. Cuando llegó el cuerpo y el cuerpo te da señales que algo va mal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, siempre se dice que el cuerpo es como un recipiente, un container que tiene todos nuestros pensamientos y emociones, pero en un momento dado tú te empiezas a dar cuenta que empiezas a tener, por ejemplo, palpitaciones. Gente, oye, ¿sabe, profe, que me siento raro? ¿Ya? Estoy cada vez más ansioso. Hoy no puedo dormir. Chuta, ya es reiterativo, puede ser que en un momento te pase. Pero hay cosas más heavy. Por ejemplo, una cosa que le pasa a algunos de mis estudiantes, empiezo a sentir ataques de pánico. Ataques de pánico, qué desagradable. Por lo que me han contado. Muy desagradable. Empieza la gente a sentir algo y eso el cuerpo te está diciendo, oye, hay que hacer un cambio. Hay que transformar algunas cosas. Entonces, está clarísimo, como dicen por ahí, que necesitas evaluar por qué tu cuerpo te está hablando de esa manera. ¿Qué te está diciendo que a lo mejor tú no quieres ver? Entonces, este reseteo, este reiniciar, este reevaluar, hacer este cambio, tomar otras decisiones, te puede hablar mucho a través del cuerpo. Y un punto más, amigo, para dejarte la palabra, es cuando tienes sueños, pero tú no los llevas a cabo y siempre estás como negociando contigo, viviendo una vida mediocre, viviendo una vida ahí ya, ¿cómo se dice? Manteniendo el paso, ¿ya? Entonces,
podríamos decir, como que haces un mal negocio. Y ese mal negocio es como que postergas todo lo que podría ser para ti tan importante en tu vida, desde el aspecto laboral, desde el aspecto emocional, porque acá también nosotros podemos verlo, puede ser desde un aspecto laboral, desde un aspecto de tener un sueldo mejor, desde tener un grupo de amistades distintas, desde relacionarte con tu familia quizás de otra manera, no como la que te estás relacionando, porque a veces también te vas a encontrar que en la familia pueden haber entidades muy tóxicas ahí y que es necesario poner una distancia. Pero yo, ¿qué voy haciendo? Voy ignorando estas señales y voy negociando, pero a la baja conmigo. No estoy negociando, claro, digamos, en que pueda obtener una mejor calidad de vida, tener quizá un mejor trabajo, o también a veces una cosa que hemos conversado acá, donde muchas veces la gente va a tener que reevaluar el tema del dinero versus el tiempo. Porque a veces te pueden pagar mucho dinero, pero no tienes tiempo para nada. Entonces, al final la gente empieza a reevaluar el tema de la calidad de vida. Y entonces aquí, fíjate, vamos a llamarlo así. A ver, ¿cómo lo decimos? Es como, me voy a conformar con esta versión. Uh-huh. Entonces, ese es un negocio como la baja. ¿Y cuál sería la idea? ¿Cuál es tu mejor versión? ¿Por qué no trabajar por tu mejor versión? ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Puede ser también que tengas tanto miedo, que hemos hablado una vez, me acuerdo que nosotros hablábamos sobre esto, no sé si te recuerdas tú, hablábamos del miedo que era un carcelero, ¿ya? Sí. Y dábamos una solución. ¿Te recuerdas tú cuando hablábamos sobre las emociones? Nosotros comentábamos en el fondo que todo el mundo tiene miedo. La diferencia está en que las personas que generan una mejor versión o hacen un reseteo de su vida, van a tener claro que van a actuar a pesar del miedo. Porque si no, el miedo te encarcela y eres un esclavo. Por eso todo el mundo, yo le digo en las clases de gente, todo el mundo tiene miedo. La diferencia está cómo usted lo gestiona. Y hasta ahora lo que yo he encontrado es que uno debe actuar a pesar del miedo. Entonces, fueron 4 puntos que di, que serían los síntomas en el fondo, que está indicando que es necesario para usted, antes que venga esta patada en el traste, que lo tire para adelante, ya que sería bueno que empezara a reevaluar y a analizar cómo va a empezar a hacer su cambio, especialmente uno que dijimos, que fue el anterior, cuando el cuerpo te empieza a dar señales que algo no va muy bien, porque te puede hablar de una situación mucho más dura, donde puede haber un colapso. Claro. Y por eso justamente estamos hablando sobre esto, porque como se incrementó la energía, y esta energía que está entrando, lo que es una energía más de alta vibración, que trae más el tema de la tranquilidad y de la paz, y si se encuentra con esta otra energía de nosotros, que no estamos muy en calma, que no estamos, digamos, conectados con quién somos nosotros, entonces se va a generar un cortocircuito. Y eso es lo que estamos en el fondo conversando acá un poco, es prevenir, porque el concepto básico es como la prevención de riesgo, es prevenir que la persona se encuentre con una situación más catastrófica en su vida, al empezar a trabajar sobre sí mismo, al empezar a revisar qué es lo que yo debo sacar de mí, porque también una de las formas del concepto de reseteo tiene que ver con hacer una limpieza. Y sí, esa limpieza totalmente va a tener que ver con un tema emocional, con temas de ciertos paradigmas, ciertas creencias. Entonces ahí hay que empezar a sacar toda esta basura que hay y que mayormente va a tener que ver con formas de pensar y con emociones que se encuentran, digamos, hace mucho tiempo, no expresadas, y temas no resueltos en la niñez, temas con la familia. Entonces, toda esta situación, ¿qué es lo que se hace necesario? Empezar a hacer esta limpieza y este trabajo. Eso, amigo, es la primera parte de este reseteo. Muy bien.
Yo te estoy escuchando muy atentamente porque me hacía mucho sentido lo que tú me estabas mencionando con respecto a cómo este reseteo muchas veces les llega a las personas sin que ellos muchas veces lo andamos buscando. Pero también es muy cierto de que estos reseteos vienen a nuestra vida por algo que de cierta manera ya está de cierta forma planificado. Y ahí es donde yo quiero entrar un poquito a hablar y a explicar esto. Porque una de las cosas importantes de entender que los reseteos no es algo negativo, de hecho es algo que te lleva al camino donde tú tienes que estar. Y muchas veces las personas cuando llegan a terapia llegan con estas sensaciones de que está la embarrada en mi relación, tengo muchos problemas con mi papá o con mi mamá, o no puedo encontrar pareja, y todas estas situaciones que son muy complejas donde la persona muchas veces se está ahogando. Pero cuando nosotros nos estamos ahogando en este tipo de situaciones, a veces es porque también nosotros no queremos tomar las decisiones para salir de ahí. Porque también tenemos programaciones en nuestra mente que nos obligan a quedarnos en ese lugar y seguir soportando todo ese tipo de situaciones. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, Felipe, por ejemplo, lo habíamos conversado, este destruir para construir tiene que ver con la carta de la torre en el tarot, y en el tarot que utilizo yo tiene que ver con la carta del rayo, que es esta. Y la carta del rayo efectivamente es una persona que está ahí con todos sus chakras quemándose, está la embarrada por todos lados, o sea, literalmente esto significa que todo se está derrumbando. Y cuando llegan estos momentos, cuando todo se derrumba, es porque muchas veces, Felipe, nosotros no tomamos las señales que el universo nos envió antes. Porque generalmente nosotros tenemos más de una señal y como tú dijiste, a veces nos hacemos un poco los tontos y simplemente no tomamos las decisiones cuando deberíamos tomarlas. Entonces el universo y tu alma, que es la que está buscando efectivamente que tú puedas hacer este camino, este proceso y evolucionar, te está diciendo, oye ya, te dije una vez que teníamos que hacer esto, no me pescaste. La segunda vez te lo dije un poco más fuerte. Ya la tercera vez te tuve que hacer una zancadilla y ahora ya voy a necesitar que te muerda un perro o que te pase algo más extremo para que tú entiendas que tienes que quedarte en la casa descansando y tienes que dejar de salir a trabajar en este trabajo que no te gusta. Entonces el universo siempre va a buscar la forma de cómo llevarte al camino correcto. El problema no está en transitar el camino correcto. El problema muchas veces está en que nosotros no queremos dejar el camino donde ya estamos. Y no queremos dejar el camino donde ya estamos, por mucho de que sea bueno, sea malo, sea más o menos, no lo queremos dejar porque ya estamos habituados. Y muchas veces esta zona de confort nos permite a nosotros sentirnos como algo que es lo tranquilo. No, es que yo ya sé este trabajo. Ay, no, si mi jefe es malo, pero no importa, yo ya lo conozco. Mejor diablo conocido que por conocer, como dicen. Entonces muchas veces nosotros terminamos tomando decisiones por nosotros mismos para poder evitar, en este caso, hacer los cambios, porque tenemos miedo a ese cambio, porque no sabemos lo que hay allá. Y cuando no sabemos lo que hay allá, produce esta sensación de, efectivamente, de ansiedad, de no saber lo que viene, de no saber si es que es mejor, porque podría ser muchísimo mejor, pero podría ser muchísimo peor. Y ahí es donde muchas veces nosotros nos entrampamos. Una de las cosas importantes de entender es que aquí, Felipe, las personas, por ejemplo, que una de las grandes cosas que sucede y por las cuales llegan a terapia, y que tú también mencionaste, es el tema del trabajo. La gente hoy en día no trabaja por lo que ama hacer. La gente hoy en día trabaja porque ama el dinero y porque ese trabajo en particular le va a entregar dinero. Y después con ese dinero planea hacer lo que quiere hacer. Y ahí es donde generalmente nosotros nos equivocamos, porque nosotros muchas veces deberíamos pensar en cómo alineo mi vida para hacer lo que quiero hacer y que el dinero sea una consecuencia de aquello. Y no buscar tener un trabajo que no me gusta, con personas que no me gustan, con situaciones que no me gustan, con jefes que no me gustan, para obtener el dinero que después me va a permitir hacer lo que quiero hacer. Es totalmente al revés. Es el mundo al revés. Porque nosotros lo que deberíamos buscar efectivamente es qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que yo haría. Como dice el Ikigai, Felipe, ¿qué es lo que harías todos los días?
sin quizás cobrarle un peso a nadie, si es que lo pudieses hacer gratis, encontrar esa fórmula de cuáles son tus herramientas, cuáles son tus habilidades. Y si las pones en práctica y puedes generar dinero desde eso y tú te sientes feliz haciéndolo, entonces ese puede ser efectivamente tu Ikigai, o buscar efectivamente lo que te hace sentirte bien y puedes obtener dinero, pero también a la vez puedes sentirte bien. Nosotros muchas veces no tomamos esa decisión. Tomamos la decisión que nos hace ganar dinero y con el dinero hacemos cosas que nos hagan sentir bien. Y ahí terminamos teniendo un montón de situaciones donde tenemos que comprarnos más ropa, tenemos que comprarnos las teles más grandes, tenemos que comprarnos el automóvil de última generación, tenemos que hacer un viaje a Disney o a Estados Unidos o en cualquier lugar o a Europa y mandarme esos viajes. Y en esos momentos, Felipe, muchas veces las personas empiezan a colocar fotos de sus vidas. Porque en el día a día hay muchas personas que, en las redes sociales estoy hablando, desaparecen. Nadie se saca una foto a las 6 de la mañana cuando se levanta todo despeinado, sin ninguna ganas de ir a trabajar, o cuando está saliendo de la casa con cara de sueño y nuevamente sin ninguna ganas de ir a trabajar. Nadie se saca foto ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no es algo que nos guste. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento que ellos han trabajado un año completo y se les da 3 semanas para que puedan descansar y hacer lo que ellos quieran, e invierten el dinero que han estado guardando todo el año con mucho esfuerzo para hacer por 3 semanas lo que ellos quieren hacer. Claro. Y llegan las personas aquí con estrés, con crisis de pánico, con crisis de ansiedad, con depresión, tratando de mejorar la vida. Pero tu vida es necesario mejorarla tomando decisiones. Porque yo a todas las personas le digo, y lo voy a decir aquí nuevamente en este podcast, yo quizás lo he dicho en más de alguna oportunidad. Yo, Felipe, soy un fanático de Harry Potter. Me he leído los libros un montón de veces, las películas las he visto un montón de veces. Y a mí me encantaría, Felipe, yo hubiese sido el más feliz si cuando hubiese tenido 9 años, 8 años, me hubiese llegado la carta de Hogwarts diciéndome: Juan Pablo, estás invitado a la escuela de magia y hechicería para transformarte en un mago y tener una varita mágica para poder decir tus problemas están solucionados. Listo. Si fuera de esa forma, yo siempre digo, si fuera de esa forma, si yo pudiera solucionar los problemas de las personas de esa manera, cobraría 3 veces más y tendría filas. Pero tenemos que entender de que nuestra vida y los resultados, lo que nosotros estamos viviendo en nuestra vida, es el resultado de nuestras propias decisiones. ¿Y cómo nosotros deshacemos eso? No lo deshacemos con una varita mágica. No lo deshacemos, lamentablemente, solamente con hipnosis o con regresión a vidas pasadas. No lo reseteamos, no lo mejoramos solamente entendiendo cuáles son mis números y cuáles son mis herramientas. Lo mejoramos cuando nosotros somos capaces de hacernos los valientes y tomar las decisiones necesarias para ir hacia la felicidad. Entonces, terminamos viviendo vidas donde estamos atascados en relaciones, en trabajos que no nos gustan. Terminamos vendiendo nuestro tiempo para luego tener solamente 3 semanas para hacer lo que queremos hacer. Terminamos con ataques de pánico, ataques de ansiedad. Y terminamos con todo esto porque al final no entendemos una cosa súper simple, Felipe. Para mí súper simple. Que es que tu alma siempre te va a guiar y te va a empujar al camino correcto. Y lo que sufre no es el alma. Que si yo entro al subconsciente de una persona y le pregunto al subconsciente: oye, tenís la embarrada en tu vida, ¿cómo te sentís? Bien. ¿Pero cómo te vas a sentir bien? Bien, porque estoy aprendiendo. Lo estoy logrando. Pero la persona está sufriendo. Ahora, las dos cosas es la persona, pero una cosa es la mente consciente y la otra es la mente inconsciente. Aquí la que sufre es una, la mente consciente. ¿Y por qué sufre la mente consciente? Porque tiene un montón de programaciones, porque cree que no, es que yo tengo familia, entonces yo no debería dejar este trabajo. No. Todas esas programaciones que efectivamente nosotros tenemos nos impiden tomar las decisiones en nuestra vida que nos van a llevar a la felicidad.
Y aquí el camino es ese, tomar decisiones y hacernos conscientes de que al final si tenemos la embarrada en nuestra vida y si el camino nos está llevando hacia un reseteo, como lo que estamos hablando con Felipe el día de hoy, lo mejor que podemos hacer es surfear la ola. Dejar que nos lleve. Fluir. Aceptar los cambios. Porque hay una cosa que es súper entendible dentro de todo esto. Los cambios siempre van a existir. Lo único que existe y que va a perdurar va a ser el cambio. Y nosotros, oponiéndonos al cambio, Felipe, lo único que estamos haciendo es perdurando en nuestro sufrimiento. Porque el cambio va a venir. Tu alma lo necesita. Tú viniste a este momento para efectivamente poder aprender todo esto. Y este cambio que estás viviendo es absolutamente necesario. El tema está en que si nosotros somos capaces de surfear este cambio, de aceptarlo y de fluir con él, la vida se va a volver más fácil, se va a volver más bonita, se va a volver más relajada. Pero si somos capaces constantemente de oponernos a ese cambio, constantemente vamos a estar en una vida de depresión, en una vida de soledad o en una vida con ataques de pánico, ataques de ansiedad. Porque al final no estamos aceptando una cosa: el reseteo que nuestra vida nos está pidiendo. ¿Qué te parece eso, Felipe? Bueno, yo creo que, amigo, que lo que tú estás planteando, claro, el tema, dijiste algo que yo estaba notando acá, el tema de las decisiones. Es un gran tema. O sea, nuestra vida es el resultado de nuestras decisiones. Lo que pasa es que, bueno, hemos conversado un poco de estos temas sobre que la vida siempre tiene que ver con nuestras decisiones, pero muchas veces nosotros no queremos ver eso. No queremos hacernos responsables de que somos los que construimos nuestra vida como está, es el resultado de nuestras decisiones. De nuestras propias Entonces, decisiones. Claro, el asumir esa responsabilidad es como a veces fuerte para algunas personas, porque uno le dice, mire, ¿por qué usted tiene este gran sobrepeso? O usted, ¿por qué tiene estos problemas financieros? Y al final tú te das cuenta que todo eso es consecuencia de las decisiones que uno toma. Excepto que indudablemente la persona tenga alguna enfermedad, ¿ya? O haya tenido una situación, no sé, quebró por alguna cosa en particular, como pasó el 2020. Pero en general, amigo, yo creo que el tema de hacernos nosotros responsables de nuestra vida, que eso se llamaría el número 6, hazte cargo de tu vida, hazte responsable de tu vida, nosotros en general escapamos de eso. Por eso el número 6, para que la gente lo conozca acá, el número 6, uno de los temas que tiene, a las personas que cuando hablamos del número 6, esto estamos hablando de que en nuestra personalidad, a través de los números, a través de un código numérico que se encuentra en la fecha de nacimiento y en el nombre, para que la gente que nos escucha, que nos va a escuchar quizás que no nos conoce, se encuentran códigos numéricos y se encuentran números. Entonces, si usted tiene un número 6, por ejemplo, en el día de nacimiento o en el mes de nacimiento, el 6 o el 15 o el 24, claro, el 24. por ejemplo, también si suma le da un 6, claro. Nosotros encontramos ahí estos números y estos números muestran características de la personalidad. Entonces, hay un número que representa la responsabilidad, el hacerse cargo. Y ese número es el número 6. Entonces también uno lo puede leer en forma general y decir, mire, lo que pasa es que a usted le hace falta trabajar el número 6. Aunque usted no lo tenga, tu gran tema es hacerse responsable de su vida. ¿Y eso qué significa? Que todo lo que usted tiene acá se debe a las decisiones que usted tomó. Por lo tanto, lo que usted tiene en su vida son resultados. ¿Y quién es la causa? ¿Quién es la causa de esos resultados? Es usted. Pero ahí, amigo, comienza un gran tema. No, es que no soy yo. Es la vida, es la familia, es el gobierno, fue mi es papá, el clima. fue mi mamá. Claro, entonces, bueno, primera cosa, yo creo que yo estaba pensando justamente ahora en dar como una segunda Listado. parte de la primera que expliqué, que es lo que es el Muy reseteo, que ya explicamos cuáles son estos factores o estos síntomas, y uno decir, bueno, después de todo esto que estamos hablando, ¿cuáles serían los pasos a seguir
por llamarlo así, para decir, ¿qué te parece que ya que tenemos claro que entré en crisis, que tengo algunas situaciones que me están afectando el cuerpo, que te acuerdas, que no me siento bien, que estoy empujando la vida, parece que tengo que hacer algo? Claro, ahora siempre recordar algo, y aquí volvemos otra vez con el número 6, la responsabilidad personal. Yo creo que hicimos hasta un programa que se llamaba así, creo que pusimos, era la época de hacerse responsable o la época o la era de la responsabilidad. Es decir, la era de la hicimos un programa así. Y en ese programa, que digamos en el fondo estábamos tratando el número 6, en el fondo es como, hacete responsable. Ahora, ¿qué significa? Que nosotros necesitamos hacer un proceso de cambio y de transformación. Entonces, ¿cuál sería el primer paso a la gente que le interesa hacer este cambio? Mira, el primero, que parece obvio, pero no es tan obvio, se llama el reconocimiento de la necesidad de hacer un reseteo o un cambio o una transformación. Pero miren la palabra que no es menor, amigo. El reconocimiento. Porque mira, tú puedes hablar con una persona que no quiere reconocer que es alcohólica. Entonces te dice, no, mira, lo que pasa es que yo solamente tomo los viernes, sábado y domingo y el lunes estoy pero súper bien. Entonces yo le digo, eres un alcohólico intermitente. No, pero él no lo reconoce. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se explica muy bien que para que comience un proceso de sanación, se hace necesario que tú reconozcas que necesitas algo. Porque si no, tú no lo reconoces, bueno, yo no voy a ir a verme, no me voy a hacer ninguna cosa. Entonces, lo primero, hay que dejar claro, primer paso, este reconocimiento de ¿qué? Que hay algo que no está funcionando bien en mi vida. Y necesito hacer algunos cambios significativos. Ahora, ¿por qué? Porque yo me doy cuenta que tengo unos sentimientos de insatisfacción, de ansiedad o de desesperanza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podríamos decir, llegó la hora, amigo, de tomar medidas. Ahora, esto, amigo, que parece tan simple, yo lo he podido ver, fíjate, y te voy a contar. Lo he podido ver yo en los cursos, en todas las cosas que yo llevo hace muchos años, y hay gente, amigo, que va a llevar años, pero años, llegar a este punto. Porque parece tan simple. Es decir, ¿sabes qué? Reconozco que en este momento necesito ayuda. Conozco que en este momento necesito hacer un cambio. Entonces, cuando se pasa así, es como que muy simple. Yo le digo, no, mire, no, usted no va a comenzar este proceso de transformación y cambio en su vida, que es el reseteo, más ahora que nunca, que se está diciendo que debido a toda esta energía que está entrando, va a generar mucho colapso en la gente a nivel interno. Si usted no lo reconoce, no podemos hacer nada. Ese es el primer paso. Ahora, ¿por qué hago hincapié sobre esto? Porque parece muy simple. Pero imagínate, el entrar y decir, ok, necesito cambiar esto. Y el único que lo puede hacer soy yo, porque como tú dijiste muy bien, las decisiones son personales. Porque tú no puedes obligar a alguien. Y a veces la gente quiere obligar, mira que mi hijo, que mi marido, pero él no lo quiere hacer, señora. Y entonces si no lo quiere hacer, pues amigo, no va a ir nunca a hacerse un estudio, no va a ir nunca a hacer una conversación, una terapia, algo así. Entonces entramos al segundo paso, amigo. El segundo paso se llama reflexión y autoevaluación. Es decir, una vez que yo he reconocido que tengo una necesidad de hacer un cambio, yo me voy a dar un tiempo. Ojo, tomarse un tiempo. Entonces tú dices, ¿un tiempo para qué? Claro, porque la gente, ¿te has fijado, amigo, que tiene mucho tiempo para un montón de cosas? Para las cereales, para ir, no sé, a juntarse con los amigos, cosas así, pero no se da un tiempo para reflexionar sobre su vida y evaluar cuáles son los aspectos específicos que no están funcionando bien. Entonces, ¿esto qué significa? Esto es bien profundo. Esto significa examinar, hacerse una autoevaluación, cuáles son mis metas, cuáles son mis valores, cuáles son los hábitos que yo tengo. Es decir, me hago una autoevaluación. Entonces, ¿qué tengo que hacer en esa autoevaluación? En esa autoevaluación nos permite identificar las áreas en que necesitamos hacer
cambios y establecer metas claras para hacer este reseteo, o este cambio, o esta transformación. ¿Ya? Entonces, mira, yo voy a comentar un poquito acá algo de lo que yo hago. Muchos estudiantes que toman los cursos de, vamos a llamarlo así, de autoconocimiento y desarrollo personal a través de los números, vienen en esta parte donde de alguna otra forma van a entrar en un proceso de reflexión y autoevaluación. Entonces, ¿qué hacen acá los números, amigos? Que son muy claros. A través de la fecha de nacimiento y del nombre te van a dar un código y vamos a generar, por ejemplo, en el primer curso generamos un árbol de la personalidad, donde desde la personalidad nosotros tomamos decisiones y tenemos resultados, como estamos hablando. Entonces, los números te ayudan mucho, vamos a llamarlo así, a mostrarte qué aspectos o qué puntos que no tienes claro es lo que tú debes modificar en ti. Entonces, cuando la gente, por ejemplo, vamos a llamarlo así, tiene un número 1 en su árbol de la personalidad, esta persona necesita, de alguna otra forma, ser una persona independiente. Esta persona necesita, de alguna otra forma, tomar el control de su vida. Entonces, cuando las personas dicen, oye, en realidad, yo siempre he estado escuchando lo que me dicen los otros, y yo no tomo decisiones por mí. Entonces, el número 1 diría, bueno, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Por qué? Porque en el fondo usted es un líder. Usted es una persona autónoma y solvente. Entonces, empieza a usar esa maravillosa mente que tú tienes de creatividad para construir tu vida. Entonces la persona dice, entonces las decisiones que yo tendría que tomar serían de independencia, de autonomía, de creer más en mí. Exactamente. Entonces, esas son las decisiones que yo debo tomar. Entonces, claro, ¿qué te hace el número? El número te va a ayudar y te va a decir, desde alguna otra forma, porque va a ser tu coach, te va a decir, mira, el proceso de reflexión y autoevaluación viene por aquí. Por ejemplo, si tú siempre le estás preguntando al otro lo que tienes que hacer, tú no estás bloqueado. Si tú siempre estás esperando que te digan lo que tienes que hacer, es que justamente estás bloqueado, porque tú eres una persona que tiene que aprender a pasar a la acción y creer en ti mismo. ¿Ya? Ahora, también te puede decir, claro, el número 1 podría decir, es que lo quiero hacer todo perfecto. Ya, es que ahí tienes un bloqueo. Porque el querer hacer todo perfecto muchas veces te va a llevar a que no hagas ciertas cosas. Y eso te va, ¿se entiende? Te va a detener. Entonces también tengo que trabajar en este perfeccionismo que puedo tener. Exactamente. Entonces debes tener cuidado de que está bien que quieras hacerlo bien, pero si lo quieres hacer perfecto, y muchas veces porque no tengo todo lo que quiero tener o las condiciones, no lo hago. Entonces eso es una forma de bloqueo. Bueno, ¿qué va generando esto en la gente desde los números? Una reflexión y autoevaluación. O por ejemplo, a veces me dicen, por ejemplo, tengo un 5. Ya, pues yo le digo entonces, ¿y qué es lo que es el 5? El 5, las decisiones tienen que ver con dos cosas básicas. ¿Cuáles? Las decisiones que tienen que ver con el cambio y también con la flexibilidad ante la vida. O sea, entonces yo digo, claro, por ejemplo, si usted se pone rígido, si usted no quiere hacer los cambios, si usted no se adapta, entonces eso hace que usted esté empantanado. Totalmente. Entonces tengo que abrirme, claro, porque entonces, cuando la persona va descubriendo, vamos a llamarlo así, que a través de sus números empieza a hacer una reflexión y autoevaluación, la persona puede entrar al tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? Desafío y cambio de patrones. Claro, porque yo digo ya, a ver, la primera era reconocerlo, la segunda es sentarme y darme un tiempo. Por eso cuando yo le digo a la gente, cuando usted vino a tomar este taller, usted se dio un tiempo para usted. Es tiempo para que usted se pueda conocer. ¿Por qué? Porque si se quiere transformar, señor, tiene que conocer lo que tiene que transformar. Entonces, ¿qué tiene que transformar? Que el número 1 que usted tiene, que lo hace una persona a lo mejor
que tiene mucho miedo ante la vida y que una de las cosas que usted tiene que tener claro, que el número 1 muchas veces lo van a pisotear o lo van de alguna otra forma a hacer que no crea en sí mismo. Entonces usted tiene que darse cuenta que usted tiene una gran capacidad creativa y tiene una gran fuerza interna para salir adelante. Entonces cuando te lo dicen tus números que son tus coaches, tú vas diciendo, es cierto, yo me he dado cuenta que tengo voluntad y soy un tipo creativo y yo puedo salir adelante solo. Exacto, pero vino el número y te lo aconsejó. Claro, entonces cuando tú tienes este conocimiento, tú dices, bueno, ya, o sea, ahora me estoy conociendo. ¿Y ahora cuál sería el tema? Paso al tercer punto, desafío y cambio de patrones. Bueno, aquí comienza otro tema. ¿Cómo voy a empezar a cambiar los patrones de pensamiento y comportamiento que me frenan? Entonces ahí, nuevamente, entramos a lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Estudiar, identificar cuáles son las creencias limitantes que tengo. Bueno, eso yo ¿cómo lo hago en clase? Yo le digo a la gente, los números que usted tiene, ¿ya? Tienen también un lenguaje. Entonces cuando uno habla, uno se puede dar cuenta de qué es lo que está pensando usted, pero uno lo puede leer a través de los números. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces, vamos a llamarlo así, bueno, acá tenemos un caso, siempre lo hemos puesto como ejemplo y lo dice Juan Pablo. Yo digo, Juan Pablo, tú tienes un 3. Perfecto. Entonces, el poder del 3 es el lenguaje, es comunicar, es llegar a la gente, es dar un mensaje. Entonces, al escucharlo hablar, yo puedo escuchar, ¿qué es lo que me va a decir él? No, ¿sabes qué, Felipe? Que yo no es lo mío, ¿cachai? O de alguna otra forma me da miedo que me digan algo. Entonces empezamos a ver las creencias limitantes, que también pueden estar basadas cuando viene la niñez. Porque también aquí cuando revisamos los números también realizamos un tema que aparece con la niñez y con la familia. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente empieza a darse cuenta que tiene un poder, como el 3 que es la comunicación, pero al mismo tiempo puede tener alguna creencia limitante que le hace creer que él no puede. Ahora, si escucha a sus números que le están dando información de quién es, mediante la reflexión y autoevaluación, ¿qué hace? Porque dice, ¿sabes que en realidad yo me di cuenta que un día hablé y la gente me escuchó? Pero claro, porque tienes un poder con eso. ¿Se entiende? Te empieza a enfocar en otras cosas y vas viendo más cuáles son tus habilidades, cuáles son tus capacidades que tú no ves. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Lo que tendríamos que revisar es que lo puedes hacer desde los números, cuáles son las creencias limitantes que tú tienes o qué fue lo que te dijeron, porque también podemos encontrar algo. Cuando estamos revisando ahí, vamos a encontrar, oye, ¿sabes que tengo unos temas acá, Felipe, que me di cuenta que, claro, ahora voy a empezar a querer cambiar estos patrones y estos comportamientos, pero de repente me ha costado mucho. Claro, entonces le digo, mira, ¿qué es lo que pasa? Que aquí tendríamos que entrar a un cuarto punto. ¿Cuál es? Que cuando te cuesta mucho cambiar tus comportamientos o te cuesta mucho cambiar tus creencias, ¿ya? Porque a veces te puede costar más, es que puede haber algún trauma. Puede haber alguna situación. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que tendría un cuarto punto? El apoyo y la búsqueda de recursos. Entonces, ¿qué significa eso? Es lo que hace mi amigo. Es decir, hay un apoyo externo. Porque muchas veces no voy a poder solo. Entonces me voy a encontrar que tengo situaciones desde la niñez, desde la infancia, o quizás, como dice mi amigo, de otras vidas, y yo voy a necesitar un terapeuta. Yo voy a necesitar a alguien que me apoye y que me acompañe en un proceso donde yo pueda hacer ese cambio desde una forma indudablemente mucho más fluida. Pero primero, ¿te fijan? Si lo miramos así, para la gente que nos va a ver y nos va a escuchar, primero tengo que tener claro lo siguiente. Primero tengo que reconocer que necesito hacer un cambio. Segundo, tengo que entrar en un proceso de reflexión y autoevaluación para entrar al desafío de cambiar los patrones, y cuando estoy haciendo eso, me puedo encontrar que lo que tengo es mucho más profundo. Y eso más profundo, como dice mi amigo, está en el inconsciente. Entonces tengo que llegar ahí de otra manera, o a lo mejor necesito liberar ciertas cosas por saber otras informaciones. Y ahí viene el cuarto punto. ¿Cuál? Que necesito un apoyo y necesito una búsqueda de recursos
donde yo no necesariamente lo puedo hacer solo. Y termino, amigo, con el quinto punto, para que la gente vaya quedando claro cómo llevar a cabo, porque la idea es darle herramientas. Por supuesto. El último punto, amigo, que parece obvio, igual que el primero, cómo reconocer, es como que es fácil. No, si yo lo reconozco, yo le digo, mire, hasta que usted no reconozca que usted es una persona que no quiere hacer cambio, que no se quiere hacer responsable de su vida, no vamos a llegar mucho. Porque muchas veces la gente no quiere hacerse responsable porque es mucho más fácil echarle la culpa a otros o a la vida. ¿Y cuál es el último punto? Mira, amigo, muy simple. Este proceso de reseteo necesita paciencia y necesita perseverancia. ¿Esto qué significa? Que este reseteo o este cambio o esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Entonces, requiere tiempo, requiere paciencia. Entonces, mucha gente dice, ya, voy a ir donde el terapeuta y él así, en 3 sesiones me deja listo. ¿Ya? A mí me pasa mucho eso que me dicen, oye, yo tengo un problema hace 30 años. ¿Lo podemos sacar en una sesión? 30 años. Imagínate todas las cosas que hay detrás. Además que acá lo que dice mi amigo es que la persona también va construyendo barreras. Que en el fondo cuando yo no quiero ver situaciones, capas, exacto, es como una cebolla. Entonces yo acá lo que también diría, amigo, para ir cerrando este tema, yo diría, bueno, si lo dejamos claro, la perseverancia es la clave, porque el concepto también, amigo, es mantenernos comprometidos en este proceso de reseteo que es a largo plazo. Totalmente. No es solamente una cosa de que yo me vaya a hacer un mes o me vaya a hacer una sesión. Por eso que hay mucha gente que está constantemente en este trabajo. Y por eso, lo que tenemos que tener claro que todos los que estamos aquí, estamos en un proceso de cambio y transformación constante. Ahora, cuando nosotros entramos en este proceso de transformación constante, hay un estudio básico que dice, generalmente la gente entra en este reseteo cuando entró en crisis. Entró en crisis y se viene todo, como dice un amigo, como el rayo, se desmoronó todo y hay que empezar a hacer un proceso. Ahora, no necesariamente tiene que ser así, pero lo que se ha estudiado a mí es que generalmente cuando se provoca la crisis, la persona empieza a decir, ¿sabes que tengo que reconocer algo? Tengo que hacer una reflexión, tengo que hacer algunos cambios, a lo mejor voy a necesitar ayuda, pero también la persona tiene que tener claro que va a necesitar paciencia y perseverancia, donde la persona se mantiene comprometida, que esa es la palabra, con su proceso personal. Porque si no, como te digo, esto no es una pastilla. Ahora, ¿cuál es la invitación? Espero que hayan quedado claros estos 5 puntos, amigos, para que la gente lo tome claro. Es que vamos hacia un reseteo general a nivel mundial. Ese reseteo tiene que ver con un cambio de vibración, que podríamos decir un cambio en la manera de entender la vida, porque se van a cuestionar muchas cosas. Acá nosotros lo hemos comentado varias veces, especialmente un gran tema, amigo, el trabajo, porque es lo que yo más ocupo tiempo, es decir, ¿qué es en el fondo el trabajo? ¿Es solamente para ganar dinero? Y por otro lado, indudablemente hay mucha gente que va a tener también muchos temas con el tema de las relaciones y con el tema indudablemente de la salud. Espero, amigo, que haya quedado claro los 5 puntos. Los vuelvo a repetir. Reconocimiento de la necesidad de un reseteo. Segundo punto, hacer una reflexión y autoevaluación. ¿Qué significa eso? Señor, señora, darse un tiempo para estudiarse. Darse un tiempo para mirarse. Claro. Tercer punto, empezar a hacer los cambios. Cuando ya me empecé a estudiar, ya tengo que hacer estos cambios, te voy a cambiar estas creencias, voy a cambiar esta forma de hablar, pero sucede que me está costando mucho, porque, y viene el cuarto punto, necesito un apoyo. Entonces, en este apoyo busco a alguien que me ayude, un terapeuta, un coach, que me pueda ayudar en estos procesos. Y también, por último, en el quinto punto, tengo que ser paciente y perseverante, porque el cambio y las transformaciones personales no se hacen de un día para otro. Eso, amigo.
Muy buena explicación, me parece muy coherente con todo lo que estamos conversando, Felipe, y hay una cosa que yo he ido diciéndole a mis pacientes últimamente, que lo he acuñado como una frase ya que la estoy usando bastante, que es: o te haces tiempo para la medicina o te haces tiempo para recuperar la salud. La decisión básicamente es de cada persona, y la medicina podría ser cualquier cosa. No estamos hablando de un remedio, no estamos hablando de una pastilla, pero estamos hablando de algo que efectivamente te haga sanar el alma, en este caso. Y muchas veces las personas no entienden eso. De repente yo les digo: oye, ya, pero tómate un tiempo, tómate unas vacaciones, por ejemplo, si lo necesitas. No, es que no puedo. ¿Pero por qué no puedes? No, es que estoy comprometido con hacer tal cosa. Bueno, ningún problema. Pero lo que va a suceder es que en un mes más ya no vas a poder más con esto y vas a terminar tirado en la cama con una enfermedad que no te va a permitir pararte, porque tu alma te está diciendo: para un rato. Para un rato. Y me ha pasado en varias oportunidades, Felipe, donde hemos conectado con almas de personas que han muerto, y que de repente esas almas, cuando fallecen, nos dicen: oye, yo estaba tan cansado, estaba tan aburrido de lo que estaba haciendo, que lo único que quería era salir. Quería parar. Pero la persona no es capaz de tomar la decisión consciente de parar. Y al final te terminan enviando o enfermedades o situaciones negativas que te van a obligar a parar. Y si no tomas la decisión correcta, y si no te haces el tiempo de parar y de descansar y hacer lo que tienes que hacer, algunas veces el alma termina tomando la decisión de simplemente salir de esta vida. Porque tienes que entender que esta vida es un proceso de aprendizaje y evolución. Y cuando tú te niegas a hacer el proceso de aprendizaje y evolución, el alma dice: ya, jodimos, en esta vida no alcanzamos a hacerlo. Necesito venir a otra, donde quizás me voy a hacer las cosas más difíciles para obligarme efectivamente a tomar esta decisión de ponerme a mí primero. No es que el colegio de mis hijas, no es que el vecino, no es que el trabajo, no es que aquí, no es que allá, no es que lo que mis papás esperan de mí. Todas siempre son excusas que al final no nos permiten tomar las decisiones que nosotros nos van a hacer feliz. Desde ese sentido, tengo que decirles que una de las cosas que nosotros mencionamos, Felipe, el tema, por ejemplo, de las crisis de pánico, de las crisis de ansiedad. Yo algunas veces lo he dicho en estos capítulos, y lo vuelvo a mencionar para los que no han visto esos capítulos, que el tema de las crisis de pánico es una acción fisiológica del cuerpo humano, donde nosotros estamos programados para que cuando estamos en un lugar que nos está produciendo algún tipo de daño, o nos puede producir algún tipo de daño, o estamos en peligro, el cuerpo humano automáticamente lanza una serie de químicos a nuestro cuerpo, la adrenalina, que nos hace sentirnos mucho más agitados, tenemos palpitaciones, empezamos a sudorar, porque se está preparando el cuerpo para una acción, salir arrancando. Y esto es típico. Yo le digo a las personas: mira, imagínate tú estás aquí en tu habitación y de repente se rompe la ventana y entra un león. ¿Qué va a hacer? Va a querer salir arrancando. Eres capaz de saltar cabeza por enfrente a través de la ventana para salir escapando, porque quieres salvar tu vida. Y eso es efectivamente lo que es una crisis de pánico. Cuando las personas se sienten en un ambiente, en un lugar, con un trabajo, con una pareja, con una situación donde se sienten constantemente que están aprisionados, que están corriendo peligro, pero no es un peligro físico, es un peligro más bien emocional, lógico. Entonces, cuando yo me siento de esa manera, llega un momento donde efectivamente tu alma, tu mente te dice: sal arrancando. Y te manda la adrenalina. Pero tú, como no estás viendo el león que está aquí dentro de la habitación, no sales corriendo. Pero aún así tienes la sensación que te mandó tu cuerpo. ¿Que cuál es? Te estoy dando adrenalina para que puedas salir corriendo del lugar que te está haciendo daño. Entonces, si tú no tomas la decisión de efectivamente salir de ese lugar, decir: yo ya no voy a este trabajo que me está haciendo mal, yo ya no sigo con esta pareja que me está haciendo mal, yo ya corto la relación con mi mamá o con mi papá o con tal persona que me está haciendo mal. Si yo no tomo esas decisiones conscientemente y empiezo a hacer los cambios, el reseteo que mi vida está esperando que yo haga, voy a terminar con este tipo de situaciones. Porque me está diciendo todo el tiempo el cuerpo: arranca, estás en peligro. Esto yo quiero que ustedes entiendan. La vida parte. Nosotros lo podemos ver a través de la hipnosis y de las regresiones, Felipe, que la vida generalmente parte en un inicio, digámoslo así. Pero siempre termina, es como que nosotros tuviéramos un camino, pero ese camino se
abren millones de posibilidades. Yo siempre lo explico como un árbol. Digo, nosotros comenzamos en el tronco, pero a medida que vamos subiendo tomamos decisiones que nos hacen irnos por una u otra rama. Ahora, esa rama podría ser la primera rama y literalmente cuando llegamos al final de esa rama, ¡pum!, nos caemos. Y eso podría ser morir muy jóvenes. Pero cuando yo empiezo a tomar mejores decisiones, cada vez voy subiendo más, voy subiendo más, voy subiendo más, hasta llegar a lo más alto de este árbol. Tomamos la decisión antes de venir a esta vida de cuáles son las posibilidades, cuáles son las cosas que nosotros venimos a vivir. Pero no tomamos la decisión si es que lo vamos a lograr o no. Nosotros nos damos la posibilidad, nos colocamos en el lugar que nos va a entrenar. Es como si tú llegaras al gimnasio, o sea, si tú quieres hacer pesas y te plantas a ti mismo en el gimnasio, tienes la posibilidad de agarrar las pesas o de no agarrar las pesas. Es tu decisión de hacerlo, pero ya estás en el lugar que te va a permitir agarrar las pesas y hacer ejercicio. En estos momentos nosotros estamos en el lugar que nos está permitiendo hacer ese ejercicio, evolucionar. Pero si nosotros no somos capaces de tomar las pesas y hacer el esfuerzo, tomar nuestras decisiones, trabajar en nosotros mismos, liberarnos, conectarnos, aprender a conocernos, al final nunca vamos a desarrollar los músculos. Entonces, desde ese punto de vista, queridos amigos, es muy necesario lo que Felipe está diciendo. Aprende a conocerte. Siente esos cambios. Siente dónde está la tensión, donde las cosas no están fluyendo. Si no fluyen en tu trabajo, si no fluyen en tu pareja, si no fluyen en las relaciones con tus familiares, busca esos nudos, esas tensiones y empieza a liberarlos. A veces son las decisiones más difíciles que nos tocan tomar. No voy a mentir. De repente es muy difícil tomar ese tipo de decisiones. Pero lo que también es cierto es que son las decisiones que generalmente nos terminan llevando hacia un lugar donde nos vamos a sentir mucho más felices y completos. Como Felipe lo dijo, a mí en particular me pasó que tuve muchos cambios en la vida. Yo partí siendo informático, quise ser músico, estudié música. Bien, no terminé esa carrera porque me producía mucho desgaste. Y también fue otro cambio, fueron muchos cambios. Luego tuvimos el centro holístico, luego llegó la radio, luego llegó el estallido social, luego llegó la pandemia, luego llegó salir de Santiago, dejar la casa que tenía ya por años, luego llegó venirme a este lugar donde ahora puedo estar mucho mejor. Pero si nada de eso hubiese pasado, si no hubiese pasado todo lo negativo, porque en algún momento Felipe lo vivió conmigo, yo muchas veces le pedí ayuda a él para que me guiara un poco. Y Felipe me decía, empieza a agradecer, agradece. Yo no lo veía en ese momento, porque no veía cómo salir del hoyo. Pero cuando empecé a agradecer y empecé a conectarme con las cosas buenas, de repente las ideas empezaron a llegar. Y ahí en ese momento terminé agradeciendo, porque si no hubiese pasado nada de eso, yo no estaría en el lugar que siempre quise estar. Las cosas que siempre quise estar. Trabajando en lo que siempre quise trabajar. Y con el tiempo para hacer lo que quiero hacer. Tanto el trabajo, como con la familia, como a nivel personal. Y fue muy difícil. Se me derrumbó todo, varias veces. Pero lo importante fue que fui tomando las decisiones. Podría haber tomado la decisión más fácil. Vuelvo a mi trabajo tradicional. Dale, es fácil. Pero yo sabía que cada día que me levantaba para ir a ese trabajo, yo no era feliz. Ahora, yo sé que muchas de ustedes pueden estar pensando en estos momentos, claro, quizás para ti fue fácil, tenía otras cosas que hacer. Sí, quizás yo tenía otra profesión que era el tema de las terapias, porque ya llevaba mucho tiempo haciéndolo. Pero seamos claros, queridos amigos. Nosotros como seres humanos necesitamos comida, agua, oxígeno. Todo lo demás es extra. No necesitamos el celular de última generación. No necesitamos el auto más grande ni mejor. No necesitamos nada de eso. Y para poder obtener comida, yo me acuerdo de un video de una persona que vi en internet que lo encontré muy coherente, que decía, no puedo entender cómo la gente se está muriendo de hambre si está viviendo efectivamente sobre el lugar donde puede plantar comida. Todos nosotros podemos plantar comida, todos nosotros podemos producir nuestra propia comida. De repente nosotros nos entrampamos en vida donde pensamos que lo que más necesitamos es trabajar para tener muchas cosas. Y lo que nosotros realmente necesitamos es empezar a tener lo que necesitamos.
nuestra conexión interna, nuestra felicidad. Más las decisiones que nos van a sacar de esos lugares que nos hacen daño. Y al final, empezar a ver que la vida no es tan complicada como muchas veces lo muestran. La vida puede ser mucho más fácil, pero algunas veces requiere hacer sacrificios. Y si tú estás dispuesto a hacer esos sacrificios, vas a estar en el lugar correcto para llegar a esa vida mucho mejor, más feliz, más armoniosa que tu alma anda buscando. Créeme que en el momento que te vayas de este planeta, nadie te va a preguntar qué auto tuviste. Nadie te va a preguntar qué tipo de televisión tuviste, o si viste o no viste una serie, o si fuiste o no fuiste de vacaciones a algún lugar. Nadie te va a preguntar nada de eso. Lo único que te van a preguntar va a ser: ¿te conectaste con lo que realmente te hacía feliz? ¿Fuiste lo valiente, suficientemente valiente para tomar las decisiones que te llevaron a ese lugar? ¿Fuiste cortar con las relaciones negativas? ¿Fuiste capaz de luchar por las relaciones positivas? ¿Aprendiste de ti mismo? ¿Fuiste feliz? Esas son las más importantes. Amigo Felipe, te dejo el micrófono para que hagas tus pensamientos finales después de este episodio, donde hemos entregado mucha información, yo creo, muy importante para las personas. Episodio número 77 de Conectados, resetea tu vida. Te dejo el micrófono, Felipe. Bueno, amigo, estaba pensando mientras estabas conversando todos los cambios que has tenido, todos los reseteos que has hecho en tu vida, porque ahora, Harto. después que has contado, son bastantes. Amigo, Todavía bastante. siguen, siempre. Y todavía, claro, ese es el tema. Bueno, mira, me quedé pensando en dos cosas. Una, que lo hemos dicho acá, pero yo creo que es bueno volver a decirlo. Cuando hablamos de reseteo, en el fondo hablamos de un cambio. Hablamos de una transformación. Y la otra vez dejamos una frase, creo, acá, que era: todo lo que no estás cambiando, que sería hacer este reseteo, lo estás eligiendo. Lo estás eligiendo, por supuesto. O dicho de otra forma, si no lo cambias, lo eliges. Entonces, en el fondo, lo que estamos hablando ha sido todo este tema de dejar claro que el cambio es la única constante. Y como dijo acá mi amigo, vamos a seguir cambiando, porque el mundo va a cambiar, van a haber varios cambios, digamos, en estos próximos años. Y la idea básica es que nosotros nos adaptemos como el número 5, que seamos flexibles. Y por otro lado también, si lo tomamos desde el número 8, que 2024 da un 8, siempre recuerde algo importante: si quiere invertir, las dos cosas más importantes de invertir, primero, comienza por conocerte, y la segunda, ¿por qué es importante conocerte? Porque el conocer vas a determinar y vas a encontrar lo que debes sanar. Entonces, si tú inviertes en tu conocimiento de ti mismo usando cualquier disciplina y después te das cuenta que de ahí hay ciertas cosas que debes corregir, sanar, no sé, lo que tú quieras, entonces es muy importante que inviertas en esas dos partes. Es decir, conocimiento sobre ti mismo y sanación, para que puedas tomar, como dice mi amigo, nuevas decisiones que te van a llevar a nuevos resultados en tu vida. Por supuesto. Bien, maravilloso. Si quiere sanar, si quiere conocerse, por supuesto lo invito a que vaya a conocer la página de mi amigo Felipe Caravantes, quien es orientador y formador para el bienestar personal. Lo puede visitar en su página web www.felipecaravantes.com y en su Instagram como @caravantes.felipe, en el TikTok como felipe.caravantes y en YouTube lo busca como Felipe Caravantes. Ahí puede, por supuesto, conectar con Felipe, le puede mandar mensajes y Felipe generalmente los va a responder y le va a entregar toda la información que usted necesita. Les recordamos que ahora en diciembre Felipe está con nuevos cursos que están comenzando un ciclo de talleres, y ese ciclo de talleres es imprescindible para comenzar en este proceso de autoconocimiento, de sanación, por supuesto, y de empezar a tomar mejores decisiones para ti. Así que los dejo invitados, por supuesto, para que visiten la página web de mi amigo Felipe Caravantes y también
mi página web, que es www.juanpabloloaiza.com. Yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en hipnosis y en regresión a vidas pasadas, y ahí el tarot también, que es uno de mis fuertes. Y te invito, por supuesto, a que me contactes a través de mis redes sociales, que es @jploaiza, o me puede contactar por YouTube, por Instagram, por TikTok. Estoy en todas las redes sociales. Queridos amigos míos, este fue el episodio número 77 de Conectado. Resetea tu vida. Esperamos que este episodio haya tenido mucha información importante para ustedes y que empiecen a tomar las decisiones importantes para su vida, las decisiones que los van a llevar a ser felices en su vida. A veces produce miedo, a mí me ha producido mucho miedo hacer estos cambios, Felipe, pero sí vale absolutamente el esfuerzo, no la pena, vale el esfuerzo tomar esas decisiones por ustedes. Recuerden, esto lo hacen por ustedes, amor propio. Así que, querido amigo Felipe, te mando un gran abrazo, muchas gracias por participar como siempre con tu maravilloso conocimiento en este episodio, y nos estaremos viendo la próxima semana, Felipe. Que te vaya muy bien. Chao, amigo. Chao a todos. Gracias. Conectados, conectados. Felipe te saluda, Juan Pablo está aquí, charlando de la vida, del amor que hay en ti. Respiras profundo, se escucha el corazón, sube la energía, se eleva la intención. Conectados, tu podcast alcalino, un buen espacio de luz en tu camino. Conectados, te hace bien desde el sonido. Espiritualidad que cambia tu destino. Historia que inspira, calma y conexión. Preguntas te despiertan, otra vibración, sanando tus heridas con todo el amor. El error es el mapa, tu evolución. Conectados, tu podcast alcalino, un espacio de luz en tu camino. Conectados, te hace bien desde el sonido. Espiritualidad que cambia tu destino. No importa el tropiezo y el paso en falso, cambiamos el miedo por un